Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más. En este video vamos a hablar de cómo encontrar la distancia entre dos puntos, así que quédense porque va a estar interesante. Tenemos este plano cartesiano que nos dan aquí y tenemos ya dos puntos. Tenemos aquí el punto 1 y tenemos acá el punto 2. Nos piden encontrar la distancia entre esos dos puntos. Entonces, ¿cómo podríamos obtener la distancia entre esos dos puntos? Si se fijan, nosotros pudiéramos armar un triángulo rectángulo. ¿Cómo pudiéramos armar ese triángulo rectángulo? Bueno, lo voy a puntear solamente, pero se formaría aproximadamente así. Se formaría ese triángulo rectángulo, si podemos ver. Ahora ya podemos analizarlo de una manera bastante conocida. Aquí recuerden que tenemos el valor de menos 2, aquí el de menos 1, por si no se distingue bien. Aquí tenemos el valor de menos 3. Entonces, nosotros podemos contar las unidades. ¿Cuáles unidades? De este cateto del triángulo y este otro cateto del triángulo. Si vemos, este cateto de aquí contaría con 1, 2, 3, 4 unidades, que son estos 4 que teníamos en Y, pero también contaría con 5 para el menos 1 y con 6 para el menos 2. Es decir, mediría de aquí 6 unidades. Pero también, si vemos este eje de aquí en el eje X, nosotros vemos que pasa de menos 3 a menos 2, 1, 2, 3. Es decir, pasamos de menos 3 a menos 2, menos 1 hasta 0, estas 3 unidades, pero también vamos a avanzar otras 3 para llegar al punto 2. 1, 2, 3. Es decir, aquí también tenemos 6 unidades. Estamos armando un triángulo rectángulo que mide 6 unidades y 6 unidades de cateto y nos piden encontrar la distancia entre estos dos puntos. Pero esta distancia entre estos dos puntos sería prácticamente nuestra hipotenusa del triángulo. Entonces, por simple teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que este lado al cuadrado más este lado al cuadrado nos da el valor de la hipotenusa al cuadrado. Es decir, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cuadrada más b cuadrada, donde a va a ser el valor de este lado del triángulo y donde b va a ser este lado del triángulo. Si queremos encontrar el valor, nosotros tendríamos que sacar la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Aplicado a este ejercicio, simplemente sería la raíz de 6 al cuadrado más 6 al cuadrado, es decir, la raíz de 36 más 36, o lo que es lo mismo, la raíz de 72. Esto sería igual a 8.48 unidades. Bien, esto aplicado a este triángulo, a este en particular. Pero ¿qué tal si lo quisiéramos hacer general? Si lo quisiéramos hacer general y encontrar cuánto es la distancia que hay desde aquí hasta acá, nosotros lo podríamos obtener como buscando la diferencia de y, es decir, cuánto vale este punto a este punto. Esta distancia sería el valor de y2 menos el valor de y1. Si se fijan, y2 aquí vale menos 2, es decir, menos 2 menos y1, que sería menos 4, daría un valor de menos 6. ¿Cómo arreglamos eso? Bueno, pues haciéndolo el valor absoluto. Da 6. Pero ¿qué pasa? No va a ser necesario ponerle el valor absoluto. ¿Por qué? Porque si lo vamos a utilizar en esta fórmula de acá, del triángulo de Pitágoras, ya lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces no va a importar si queda menos 6, al elevarlo al cuadrado se va a volver a ser positivo, es decir, más 36. Simplemente podríamos dejar que a es igual a y2 menos y1. Y para el x va a ser exactamente lo mismo. La distancia que va a haber de aquí a acá va a ser el valor que tengamos en este punto menos el valor que tengamos en este punto. Es decir, el valor de x2 menos el valor de x1. Y eso nos va a dar la distancia que tengamos aquí. Como lo vamos a poner para la hipotenusa, así se forma la
fórmula de distancia, que sería la raíz, pero ya no vamos a poner A y B, vamos a poner esto que acabamos de obtener aquí. Sería y2 menos y1 elevado al cuadrado, es decir, porque A está aquí elevado al cuadrado, más x2 menos x1 al cuadrado. Todo esto le sacamos la raíz. Así ya hemos obtenido una fórmula general para tener la distancia entre dos puntos repartidos en cualquier lugar, utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, si lo volvemos a aplicar para esto que habíamos visto aquí, nosotros veríamos que el punto 1 tiene las siguientes coordenadas. Tiene la coordenada en x menos 3, pero en y tiene 4. Y este punto de acá tiene la coordenada en x de 3, pero en y de menos 2. Entonces, con estos dos puntos, que sería x1 y y1, x2 y y2, nosotros podemos aplicar esta fórmula de acá y nos tiene que salir el mismo resultado. La distancia sería la raíz de y2, y2 dijimos que vale menos 2, menos y1 que dijimos que es 4, al cuadrado porque estamos siguiendo esta fórmula, más, abrimos paréntesis, x2, es decir 3, menos x1, pero como x1 es menos 3, sería menos 3, o lo que es lo mismo, más 3, al cuadrado, y obtenemos la raíz. Bien, resolviendo sería la raíz de menos 2 menos 4, menos 6 al cuadrado, más 3 más 3, 6 al cuadrado, esto obtenemos la raíz, es decir, la raíz de 36 más 36, ya vimos cómo nos vuelve a quedar igual, es decir, la raíz de 72, o lo que es lo mismo, los mismos 8.48 unidades. Así vemos cómo un simple cálculo con un triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras nos permite para un plano cartesiano obtener la distancia entre dos puntos repartidos en cualquier lugar. Bien, espero que les haya servido este capítulo de cómo obtener la distancia entre dos puntos. Si no les gustan demasiado las matemáticas, pero les gustó este video, les encargo que le den like y saben que se pueden suscribir al canal. Sin más por el momento me despido, que tengan un gran día, muchas gracias.